¿Cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno saludarlos, qué rico, qué maravilla, qué fantasía. ¿Qué más, Doc? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Muy bien, ¿ustedes cómo van? Aquí estamos echándole el cuento a la gente, Echándoles el cuento. que es que el Doc Alejandro hace muchas cosas por allá raras. Les estaba diciendo, Doc, vea pues para darles la introducción, que nosotros solamente hablamos de lo que hemos verificado en nuestras vidas, literalmente, como nos dice una amiga en común. Y que Miguel dice, lo aprendiste de la amiga Gloria Arroyave, ¿es cierto que sí? No, esa señora no me dice, esa señora me regaña. Eso es muy diferente. Entonces, que les decía que como paciente fiel del doctor Alejandro, me ayudaste a gestionar situaciones que tenía en el pasado, porque yo las mantengo en el pasado. Nunca van a escuchar de mí decir, yo sufro de canceladísimo. Tuve situaciones de migraña, hipotiroidismo y disautonomía. Entonces, Doc, para darle entrada con esta triada que yo tenía perfecta, contémosles un poquito, Doc, quién es el mega doctor Alejandro Posada. Wow, no, ya después de eso, fíjate que tengo que hablar en otro acento, nena. Sí, corresponde ya. Total. Cámbiate, para que sean más humildes. No, mira, Alejandro Posada es un soñador que algún día tuvo la fortuna de empezar a interpretar la medicina de una manera diferente, con grandes amigos en el camino que también me ayudaron a aportar otra mirada diferente a nuestra medicina convencional, sin excluir nuestra medicina convencional, hago la aclaración que es muy importante, sino complementando esa visión que teníamos. Y pues soñamos con que podíamos agrupar esas visiones del mundo frente a lo médico y tomamos entonces parte de la medicina tradicional china, parte de la ayurveda, parte de las medicinas vibracionales, de la homeopatía y por supuesto de nuestra medicina convencional para tener una visión de síntesis que nos permitiera tener una visión más integral del ser humano y de esa manera pues hemos logrado ya capacitar cerca de 3.000 colegas entre Colombia y el exterior, en cerca de 18 países. Somos muy felices por haber dejado este legado y estar renovándolo continuamente. Totalmente. Ya. Ya. Terminamos, Doc. Muchas gracias. Oiga, le cuento pues que hay un tema. Aquí hay una persona en especial, en este momento, conectada con nosotros. No voy a decir nombres, Cada quien le llegará. pero termina en Zapata. Que está súper enferma. Súper enferma. Nos dimos cuenta hoy. No puede ni hablar porque la tos no la deja. Una gripa extrema, Doc. Y se relaciona, a ver, vamos a entrar aquí en el Sí, tema, de ¿sí o una. no? Por eso yo dije que solamente va a decir que Zapata, pero no va a decir nada más. No, Doc, no la busque. Y se relaciona con que en ese momento tiene cierto temor llamado pánico por un tema y una frase que es muy común, que nosotros la vemos casi a diario, es: se me está acabando el dinero, yo creo que no me va a alcanzar, estoy estresada porque no me alcanza el dinero. Y tiene una gripa, mejor dicho, la gripa la tiene a ella. Entonces, Doc, empecemos a entrar en este tema. ¿Qué tanto caos causa en el cuerpo y en la salud el estrés? Bueno, mira, yo creo que tenemos que empezar por definir algunas cosas que son importantes para hacer una especie de introducción en esto. Y antes de hablar del estrés, yo creo que tenemos que entender una cosa fundamental y es que somos seres vinculantes por naturaleza y tenemos que relacionarnos. Si el ser humano no se relaciona, sus neuronas tampoco se relacionan y entonces empiezan a actuar como si fueran pequeñas islitas que en un momento determinado van a perder su autonomía, pero también obedeciendo a un maestro de ceremonias, a un director de orquesta que les permite ir en una misma dirección con un propósito y un significado determinado. Entonces, es evidente que cuando alguien pierde un contacto adecuado con el dinero, empieza a alterar la manera como su fisiología también se comporta. Si alguien empieza a desligarse de eso que es un dharma, no un karma, sino un dharma, es decir, una fuerza benéfica, maravillosa,
bien utilizada, pero si alguien se empieza a desligar, entonces empieza también a desligarse de lo que es su esencia y por eso la gente se confunde en la necesidad imperiosa de acaparar y acaparar y deja de entender el objetivo primordial de una energía tan importante como es el dinero. Eso a su vez, por supuesto, nos lleva a que haya un estrés importante. Si yo siento que vivo en esa cultura de la escasez, es muy factible que mis sistemas de alerta me llamen la atención como nos llaman la atención cuando hay escasez de cualquier tipo. Y entonces se disparan las suprarrenales, que son esas glandulitas que están encima del riñón. Eso hace que las hormonas del estrés se liberen y todas esas hormonas del estrés son inmunosupresoras. Si esta amiga de ustedes que está hoy con nosotros está teniendo este cuadro gripal tan intenso por ese tipo de situaciones, ¿qué significa eso? Que muy probablemente no solamente tocó su sistema inmune, sino que además seguramente esto está originando tristezas profundas porque digamos que la emoción que maneja el pulmón es la tristeza cuando no se sabe llevar a la serenidad y la calma. Tienen, creo que el micrófono apagado ustedes, ¿no? Sí, señor. No, estaba aquí haciendo mímicas, pero es que, Es que mímicas. lo que pasa es que a mí me queda muy claro porque yo lo viví y hasta que no lo entendí, hasta que el doc no me hizo ver muchas cosas, eso no siguió, no dejó de pasar. Ajá. Y esa es la parte que yo quiero mostrar a la gente y es enfermarse no es porque sí, enfermarse es porque el cuerpo grita. Lo que la boca se cae. Y si usted no es capaz de manejar esa emoción, ¿en qué se puede convertir? Entonces hay gente que dice, le di un babiado por el estrés, pero ¿qué era realmente lo que le estaba pasando? ¿Qué era lo que estabas viviendo en ese momento? ¿Sí? Yo recuerdo que en ese momento que nosotros estábamos tan apretados económicamente, una de las cosas que hizo mi cuerpo principalmente fue inflarse. Claro. Inflarse, eso fue un tema. Y cuando yo empecé, cuando nosotros hicimos el tema de coaching, cuando nos estábamos certificando, una de las cosas que nos explicaron es, hey, pilas, que el miedo hace que usted empiece a retener grasa. ¿Cómo fue que la co? Yo no tengo miedo de nada, ¿no? ¿Cuál es su tiranosaurio rex? ¿Cuál es su dientes de sable en este momento? Porque eso ya pasó. Eso es algo que nosotros traemos desde hace mucho rato. Claro. ¿Cuál es su dientes de sable en este momento? ¿Cuál es su tiranosaurio rex? Se llama banco. Ay, madre, ¿cómo así? Sí. Si usted le tiene miedo al banco a que le cobre o a quedar mal en la deuda, usted empieza a retener toda esa emoción en el cuerpo. ¿Qué te pasó a ti? No, ¿qué me pasó a mí? Que ahí fue donde más colección de diagnósticos tuve, que era con lo que empezamos hoy. Entonces, ¿cómo así? Pero un médico, no vamos a decir nombre aquí, un médico con el que estaba en ese momento, yo le decía, pero explícame por qué, si yo soy una persona joven, soy una persona sana, porque un diagnóstico tras otro, por de malas, por de malas. Y ahí es donde yo no me como ese cuento de que no es por de malas, de que hay algo más allá, de que puedes tener información diferente. Y ahí es donde yo dije, yo tengo que encontrar, ahí sí tengo un doctor que me ayude a entender algo, o sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo en ese momento estoy en este estrés? Y ojo que el estrés financiero, nos preguntaban mucho, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué van a hablar con el doctor Alejandro? Ustedes hablan de finanzas. Y el estrés financiero, el que todo el tiempo estés pensando, no me va a alcanzar, que era lo que nos pasaba, no me va a alcanzar, dejo de vivir el presente, me conecto con el futuro, no puedo hablar, que era lo que me pasaba a mí con la tiroides, o cuando hablaba, literalmente hablaba era para pelear aquí con el Señor. Resulta que esta señora, para los que no sepan, esta señora es fisioterapeuta. Entonces, Sí. esta señora tiene un poco de conocimientos desde la parte médica, ¿cómo es que se llama? Desde la parte médica tradicional, la que nosotros conocemos. La tradicional es la que nosotros conocemos, desde la de Occidente. Entonces, es entender, como decía el doc, el cuerpo como ese instrumento que a veces nos da ciertas señales y que debemos encontrar las personas correctas, hacer las preguntas diferentes para tener respuestas diferentes. Entonces, doc, ¿por qué esa colección de diagnósticos? ¿Y crees que fue por supuestamente por de malas o por qué lo es?
Repitámosles esos 3 diagnósticos: hipotiroidismo, disautonomía y migraña, la triada. miren que eso es muy importante, y démosle otra lectura a esto porque es muy bonito cuando uno empieza a interpretar. Y definitivamente esto de la medicina tiene todo que ver con el tema que estamos tratando hoy, que pareciera que no. ¿Cómo es esto de que la cuestión financiera puede afectar mi salud? Pero por supuestísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Alguien está en un proceso donde su creatividad se va a pique precisamente porque las afugias y las necesidades los llevan a andar con desespero y a actuar con ese mismo desespero. Ese mismo desespero que bloquea su creatividad psíquica, que se expresa a través de esa tiroides, pero que además muy seguramente por no preocupar al pegote que está al lado tuyo, entonces dijiste: esto yo me lo trago, yo me lo guardo, yo no voy a preocupar más porque imagínense 2 preocupados aquí frente a esto y pensando en que hay un niño detrás y todas estas cosas que sostener. Entonces esta tiroides literalmente empieza a ser un nudo en la garganta. Pero además empieza a haber una disautonomía, que no es otra cosa que la alteración del sistema nervioso autónomo, ese que se encarga de todo lo que tenemos que guardar, o mejor, de lo que tiene que trabajar de manera autónoma, como el nombre lo dice, sin que tengamos que hacer esfuerzo alguno. Pero eso empieza a ocurrir también, esa disautonomía, porque es que ya esa combinación con el dinero como energía deja de hacerse de manera automática y serena, tranquila, fluir de manera natural. Cuando eso influye de esta manera, entonces se genera resistencia, y la resistencia va a llevarnos a que precisamente el simpático o el parasimpático se manifiesten y entonces tenga como consecuencia una disautonomía. Y pues ni qué decir de la migraña, pues es que la migraña es ese fuego que se sube a la cabeza cuando se agota la energía de reserva, que es la del riñón y la suprarrenal, que se agotó por todo el estrés financiero que tenían en ese momento. Y si hay un estrés financiero, pues lo primero que va a ocurrir es que se liberan cortisol, la adrenalina, CTH, todas esas hormonas del estrés. Esas hormonas del estrés disminuyen el elemento agua desde la visión energética de los chinos, y obviamente cuando no hay agua se sube el fuego. ¿Y para dónde se ve el fuego? Pues para lo más arriba que tú tienes, y lo más arriba es la cabeza. Entonces fíjense cómo esto pareciera no tener relación, pero es exactamente todo lo contrario. Allí está fijada toda una cantidad de informaciones que nos llevan a que el cuerpo, como lo dijiste bien, grite, o simplemente el cuerpo habla. Cuando el cuerpo habla y uno empieza a hacer un proceso de comprensión de lo que está ocurriendo, empieza a darse el proceso de sanación o curación, porque de esa manera realmente el primer paso en los procesos de recuperación de la homeostasis o el equilibrio del ser humano es la comprensión de lo que está ocurriendo. Ahí yo inmediatamente me conecto, pero miren qué tan particular. A nosotros nos dieron muchísimas cosas, demasiadas. Fuera de la obesidad, yo tengo por aquí unas salidas, unas secuelas de lo que fue la pensadera, porque el pelo también se cae. Pero mira cómo los llamas salidas y no entradas, ¿no? No, las entradas fue hace mucho rato. En este momento son las salidas y lo que me quedó de la salida, ¿cierto? Cuando yo todo el estadio ahí, sí. ¿Cómo le parece que a mí también se me cayó el pelo? Claro. Y eso es otra cosa. Algo que me pareció muy particular es, yo me veo más viejo en las fotos viejas que en las fotos actuales. De la vaina que yo manejaba. Porque es que en ese momento no era solamente la parte... se acumula un montón de miedos. Entonces, no tenía dinero, ¿cierto? Fuera de eso, quedamos en embarazo, y adicional a eso, hay que mantener el trabajo. Porque bendito sea el Señor, imaginas yo sin trabajo y estando ahí. Claro. Ese es el territorio perfecto para que se instauren una cantidad de alteraciones en el ser humano. Tú mencionaste, yo me inflé, literalmente, eso creo que fue lo que dijiste, ¿no? Y ese inflarse es exactamente qué hace un oso cuando sabe que va a llegar la época del invierno y donde no puede salir a conseguir el alimento para sus crías. Pues se repleta y se llena, ojo a esto, de grasa, de depósito, para que cuando llegue el momento de mayor exigencia, él, escondido en su madriguera, puede empezar a liberar esa grasa que le va a permitir comportarse como aquello que había guardado, aquello que había previsto, y eso es un presupuesto
¿sí? Ese es un presupuesto para poder empezar a encontrar que definitivamente allí estaba una reserva muy importante. Yo les voy a hacer una sugerencia, y es Señor. si activamos un momentico los comentarios, porque hay alguien por ahí como que... Sí. Escribiendo mucho. Sí. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque yo creo que de esa manera vamos a empezar a darnos cuenta de que realmente nosotros lo que estamos haciendo es empezar a comprender que tenemos que vincularnos de manera adecuada con ese Dharma, con esa energía tan poderosa que es el dinero. Ojo a esto porque eso implica, como en cualquier relación, tener una serie de características o virtudes o cualidades que nos permitan a nosotros empezar a sanear eso que tenemos. Cuando alguien habla de sus deudas y de que está saliendo de ellas, dice, estoy saneando mis deudas para poder llegar a ese punto de equilibrio que estoy buscando y que me permite estar tranquilo. Es exactamente lo mismo que ocurre en la vida. Si yo me gasto todas mis reservas de manera desorganizada, sin una planeación adecuada, sin un presupuesto adecuado, pues entonces es muy factible que mi cuerpo vaya a pasarme luego la factura de cobro. Exacto, y ahí es donde empezamos nosotros a decirle a la gente, hey, estamos por acá, hey, pilas que hay gente, no solamente nosotros, hay mucha gente allá afuera que te puede dar información correspondiente a cómo manejar esas situaciones de dinero, Claro. específicamente de dinero. Y hay una cosa, amor, que yo quiero contar ahí, es que a mí me preguntan mucho, Beni, ¿y por dónde empiezo? Exacto. Y normalmente entonces uno dice, ah, no, entonces vas y te tomas 24.000 pastillas. ¿Y cómo les parece Ah, pero que...? estás hablando de cuál proceso. De todos, Ah, se ok. va a vincular los dos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que una de las primeras cosas que nosotros hicimos como conciencia fue, hey, ¿cómo me estoy hablando? Claro. No solamente Claro. las deudas, cómo me estaba hablando yo a mí misma y qué estaba hablando yo con él. Todo el Entonces, tiempo. todas las situaciones de salud, entonces es que yo sufro, es que yo estoy enferma, es que me duele, y paso a hablar con él, es que no hay plata, es que no nos alcanza. Miren la coherencia de esa conversación. Claro. Literalmente era un caos mental Mm. y era un caos del que yo hablaba con él. Entonces, ¿qué pasa si uno empieza a cambiar esa conversación? Nosotros les decimos muy fácil como, hey, ¿qué tal si no le decís deuda? ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué te parece si le llamas proyecto? A ver qué pasa. Maravilloso, es que desde ahí empieza, desde ese tipo de programaciones neurolingüísticas, estamos generando las vías y los caminos más expeditos para que se creen nuevas corrientes hacia el cerebro, es decir, nuevos circuitos neuronales que nos llevan a entender cosas elementales. A ver, lo primero, en una relación, por ejemplo, entre ustedes, antes que querer al pegote que tienen al lado, ustedes tuvieron que decir, no, yo me tengo que querer a mí mismo. Y eso mismo, me encantan esos Uy, cuentos de fantasía. Yo no sé cómo salen, pero me encantan. Yo no sé. Eso es abundancia, ¿sí o no? Bueno, entonces yo les decía, antes que eso, yo me tengo que querer a mí mismo. Si yo tengo un objeto que ocupa mi enfoque, mi necesidad personal, pero sobre todo mi proyecto, entonces yo tengo que querer ese proyecto. Entonces, lo primero, relaciónate con el dinero, desde el querer al dinero, pero no desde el quererlo con desespero y con angustia, necesito dinero para pagar mi deuda. No, desde el quererlo es como si estuvieras estableciendo una comunicación directa y le dices palabras de cariño, yo te quiero conmigo porque necesitamos estar en este proceso y vamos a empezar a comprender todo esto. Es decir, empieza una comunicación directa con esa fuente de energía que es el dinero. Exactamente lo mismo ocurre en el cuerpo. ¿Qué es una enfermedad? Una alteración en la comunicación. Reducido a eso simplemente. Háblame de la enfermedad que tú quieras, una gastritis, un colon irritable, ese problema tiroideo, esa disautonomía, fue una alteración en la comunicación de tus células con sus órganos correspondientes, con sus sistemas correspondientes, con esos tejidos que se formaron e hicieron que se perdiera un vínculo tan estrecho que les permitía hablar el mismo idioma. Pero si no, es como si cada uno estuviera hablando tipo Torre de Babel, donde nadie se va a entender porque cada uno tiene un lenguaje diferente. Si hablamos el mismo idioma, entonces vamos a ser honestos con nosotros y honestos con esa energía que es el dinero y por tanto vamos a buscar un espacio en nuestro ser
para albergar esa energía tan potente que debe cumplir algunos requisitos. Ojo, y les quiero contar una historia con esto, si me lo permiten, claro. Claro. Alguna vez conocí un señor muy especial en la consulta, un hombre demasiado adinerado, de esas cosas que no tendría con qué gastarse en la vida lo que tiene, ¿no? Pero muy especialmente cuando estaba en la camilla, yo lo estaba examinando y vi un par de cicatrices muy grandes en los tobillos y yo le pregunté de qué se trataba, no me había contado en su historia nada al respecto y me dijo, doctor, yo entregaría todo el dinero que yo tengo por no haber vivido ese episodio. Resulta que este hombre decidió en algún momento de su vida junto a su esposa adoptar un hijo porque no habían podido tener sus hijos biológicos. Él adopta ese hijo, le empiezan a dar todo el cariño, la educación, todo lo que corresponde a una magnífica adopción. De hecho, le están dando en ese tiempo ya su formación universitaria, todo eso que implica entonces que ese ser se llene del cariño y la fuerza de esos papás que volcaron toda su energía hacia él. Pero resulta que un día ocurrió que llegó esa mala suerte a visitarlos y a este papá lo secuestran, ¿sí? Lo secuestran y lo primero es que le ponen esos grilletes en los tobillos, esas eran las cicatrices, estuvo cerca de 3 meses secuestrado y resulta que cuando terminó ese secuestro, que vino a rescatarlo la gente del Gaula en ese momento, pues lograron atrapar a 2 de los secuestradores, un tercero falleció en el intento, y resulta que cuando le quitaron la capucha a uno de los sobrevivientes era ese hijo adoptado. Entonces imagínense lo que implicó el dolor para este hombre y lo que implicó el entender aquello de que yo entregaría todo mi dinero simplemente por no haber vivido esta experiencia. Cuando nosotros empezamos a comprender que con el dinero tenemos que entender una relación vinculante, y eso significa oxitocina en nuestro cuerpo, esa hormona tan especial, ojo, que también se le llama la vinculina, la capacidad de conectarnos con eso, si lo conectamos de manera adecuada y entendiendo 2 palabras para mí absolutamente claves, generosidad y gratitud, entonces vamos a cumplir con la misión que debe cumplir el dinero como energía. Generosidad porque es dando como se recibe y quienes más tienen son los que más dan. Aquí las matemáticas funcionan al revés. Y gratitud porque es que definitivamente esa es una palabra mágica para todo. En todos los aspectos, cuando hay gratitud, yo creo que la vida nos devuelve el triple de lo que estamos agradeciendo y por eso está esta necesidad interior de encontrarse con eso, de sentirse en gratitud. Además, cuando uno da las gracias, entra en ese estado de gracia, de alegría, de plenitud, de bienaventuranza. ¿Sí? Totalmente. ¿Qué es lo que tú dices con el tema de dar las gracias? Eso les iba a contar, es un tip que obviamente lo construí con el doctor Alejandro y es cuando requiere tomar la pastilla, en vez de decir, ay, qué pereza tomar una pastilla todos los días, qué jartera tomar una pastilla todos los días. Entonces entendí que desde esa parte, desde la PNL, yo le puedo hablar a mi tiroides. Entonces, ok, primero, antes de darles ese tip, lo primero que yo le dije al doc, yo no fui a decirle, estoy llevada, míreme sus exámenes, estoy llevada, no. Yo le dije en clave, y ahorita que estaba hablando con una amiga, le decía, es que yo hablo con él como en clave, porque es un doctor diferente. Entonces yo le dije, doc, me están levantando la mano. Y le hice este gesto, le están levantando la mano. Cualquier otro doctor se enloqueció. El doc me dice, ¿de cuánto fue esa levantada de mano? Y le dije el parámetro en el que estaba la TSH. Listo, nos hacemos cargo y de ahí salimos. ¿Qué empezamos a hacer? Cuando yo me tomo la pastilla, en vez de estar quejándome, hey, gracias porque funcionas en perfecta armonía de salud. Ese es el tema de la comunicación que usted está diciendo, Doc. Eso fue algo que Caro empezó. Y eso también lo trasladó desde la parte de fisioterapia. Ella empezó a decirlo cuando ella era asistencial, me parecía muy bonito y por eso quiero recalcarlo. Y es que ella cuando imponía sus manos para poder hacer lo que correspondía en ese momento, ella siempre decía,
Ah, yo pensé, no, pero yo pensé que estaba contando la historia. No lo habíamos ensayado pues toda la semana. Usted estaba contando la historia, me quedé ¿Qué era callada. lo que tú decías? Dependiendo pues como de lo que estuviéramos haciendo, siempre agradecer porque puedo ser un instrumento de sanación. Claro. A través de estas manos. Es tal cual. A través. Miren, las manos son la prolongación del corazón y el corazón es el portador de la energía porque tiene campos magnéticos, porque tiene usos magnéticos y son portadores de información. Recuerdo perfectamente cuando Caro fue a mi consulta esa primera vez, yo recuerdo, no sé si tú, que te enseñé a colocar tu mano derecha en la zona del cuello y tu mano izquierda en la pelvis, porque el segundo y el quinto centro se comunican, y dijimos, establezcamos un equilibrio entre la creatividad física y la creatividad psíquica, para que de nuevo pongamos ojo a esto, a dialogar estos centros de energía. Eso es otra vez comunicación. Cuando ella empieza a dialogar desde el amor, porque las manos son la prolongación del corazón, con su segundo y quinto centro, empiezan a ocurrir esos milagritos maravillosos que constatamos todos los días. Hoy nada menos veía una paciente, esposa de un señor muy especial, que yo vi hace, yo creo que por lo menos 15 años, en esa época con un cáncer de próstata muy complejo, ya metastásico, muy, o sea, de hecho los médicos le aconsejaron a su esposa y a sus hijos, no le hagan quimio ni radio porque qué sentido tiene, es que ya, esto no hay nada que hacer, ¿no? Y resulta que hoy hablando con ella nos recordábamos de esa situación y en ese momento cuando hablamos con él y le hicimos comprender el significado de lo que tenía para él en ese momento, él dijo, yo ya entendí esto, ya no necesito más esto. Entonces, cuando fue donde el urólogo le dijo, doctor, yo creo que a usted le entregaron unos exámenes que no corresponden a lo mío porque yo ya no tengo cáncer. Y yo ya no tengo cáncer, yo estoy feliz y estoy contento y estoy maravillosamente, entiendo perfectamente lo que me está ocurriendo. Hombre, señor, por lo menos hágase algo de terapia, yo no sé, yo no necesito nada. Hoy hablábamos de eso, tiene 15 años de sobrevida, perfectamente, nada que ver, no hay rastros de su cáncer. Eso no significa, infortunadamente, que todo el mundo responda igual. Exacto. Porque es que quienes responden de esa manera quienes han hecho el curso juiciosamente, es decir, quienes han entendido el proceso de la enfermedad como maestra, quienes han asumido la lección con humildad y quienes después de asumir la lección y haber hecho el aprendizaje, ayudan a ser maestros de otros. Entonces, ¿eso qué significa? Como con el dinero, conectarnos desde la alegría, ojo a esto, la confianza, que no es otra cosa que la fianza en el corazón y la seguridad interior. Cuando se recuperan esos movimientos, alegría, confianza y seguridad, entonces ya esas finanzas pasan a ser una cosa fundamental que nos lleva a establecer el equilibrio entre el ganar, gastar, ahorrar e invertir, como nos decía Javier Pérez en algún live que hicimos, ¿no? Y es verdad, cuando se logra eso, estamos encontrando la balanza perfecta y ahí es cuando sabemos que si aquí hay exceso, ojo, muchas de las cosas que nos sobran no son otra cosa que una lamentable realidad de lo poco que somos, es decir, de la miseria en que vivimos. Porque a veces tenemos un closet repleto, y tenemos 50 pares de zapatos cuando hay alguien que camina descalzo y eso ya tiene que cuestionarnos. ¿Realmente está cumpliendo a cabalidad? Es maravilloso que tengamos, yo no estoy diciendo que tengamos que andar de túnica y descalzos, no, una compensación justa al esfuerzo que estamos haciendo en el día a día es que tengamos comodidades y que tengamos una vida digna, adecuada y eso significa que hemos hecho un esfuerzo y que la vida nos está compensando el esfuerzo que estamos haciendo, pero no maravilloso acumular porque es ahí donde viene la inflamación. Es ahí donde viene, me inflé, claro, traté de acumular tanto que confundí el rol que ocupaba la energía del dinero con mi energía más esencial. Yo veo aquí en este momento 150 y tantas personas conectadas y qué maravilla que empezáramos a ser multiplicadores de eso. Miren, cuando ustedes le cuentan este chisme a alguien que está ahí viéndolo o le envían el enlace en este momento para que lo siga viendo, entonces no solamente están potencializando lo que ustedes ya tienen, sino en un acto de
generosidad y gratitud le están diciendo a los otros, vengan, vale la pena compartir. No nos cansamos, miren, ustedes o yo, de hacer estos lives y la gente dice, Dios mío, ¿por qué entregas tanto en un live y por qué no más bien programas un curso? Este es el curso de la vida y si vamos a programar cursos, pues claro que los vamos a hacer también, pero qué bueno que compensemos un poco con mucha gratitud y generosidad lo que la vida también generosamente nos ha regalado. Eso que tú dices, lo que dice el Doc es precisamente nuestro eslogan, tranquilidad financiera. Nosotros nunca van a escuchar hablar de libertad financiera, no, nosotros desde nuestra parte te entregamos o te enseñamos a tener tranquilidad financiera. Si tú quieres aprender a invertir, si quieres multiplicar, si se quiere ganar todos los zapatos que usted había dicho que tenía, ya eso es otro cuento. Nosotros lo que buscamos es simplemente que esté tranquilo, el equilibrio que decía el Doc, que estés tranquilo con lo que ya tienes, que lo aprendas a administrar y que lo disfrutes. ¿Sabes? Si no hay disfrute, no aplica. No hay que temerle a la libertad. Esa palabrita a mí me encanta, entre otras cosas, porque cuando estás encontrando eso que llamaste, ¿qué financiero? Tranquilidad financiera, eso normalmente lo encuentra el bufón en los arquetipos. El bufón en los 12 arquetipos del alma es el que se goza y disfruta la vida y sonríe a toda hora, porque no tiene nada que lo atrape ni nadie que lo ataque sus decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que el bufón al final encuentra una cosa fundamental, que es la libertad. Y el mayor don del ser humano es la libertad. Entonces, perfecto. Consecuencia de esa tranquilidad financiera es la libertad financiera, pero que te va a llevar a la libertad de movimiento en todos los órganos, en todos los órdenes de la vida, ¿no? Exacto. Hay algo que nosotros desarrollamos ahí, espérate que les quiero dar esa información, y fue que después del aprendizaje, porque lo bonito de las situaciones es que tú puedas sacar un aprendizaje de eso, y fue que yo, que era el que más compraba compulsivamente, yo misma logré desarrollar una técnica que me permitiera a mí desde ese aprendizaje y desde ese disfrute de ahora decir, ok, listo, si a mí me gusta comprar tanto, desarrollé, yo le llamo es que el filtro de las 3 pantallas, y es, primero cuando voy a comprar algo, lo que sea, lo quiero, normalmente ese filtro ahí mismo lo pasa. Normalmente, claro. Normalmente sí. Segundo filtro, afecta mi presupuesto en este momento. Ahí se frena un poquito. Ahí es como que, juepucha, de pronto sí, de pronto no. Y el tercero, miren este qué tan bonito. ¿Qué pasa en mi vida si yo no lo compro? Si la respuesta es nada, ha habido compras que literalmente, listo, chao. Es muy frecuente que el comportamiento compulsivo, que es la energía del vaso, el vaso tiene, digamos que como emoción natural inherente a ese órgano, es encontrar la consagración, no la obsesión y mucho menos la compulsión. Cuando yo me consagro a lo que estoy haciendo, entonces obviamente surge ese interrogante. ¿En verdad esto lo necesito? ¿Qué tan importante es esto? Diógenes decía cuando pasaba por el mercado que le hacía muy feliz y se reía mucho porque veía cuántas cosas él no necesitaba. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Entonces realmente ahí empiezan a darse cuenta de que nosotros tenemos que poner, también como en cualquier relación, por eso hacía esa integración al inicio, de que esto es una relación como cualquiera, como la relación de pareja, como la relación con el entorno, hay que poner un orden. Si la relación de ustedes fuera caótica, muy seguramente ya no existían como pareja. Si la relación de ustedes no tuviera unas jerarquías, unos principios, unos valores, unos cimientos adecuados, seguramente no hubieran construido lo que han construido y no tendrían ese retoñito detrás que me causó mucha gracia cuando lo vi cuando ustedes estaban por allá en Estados Unidos y este papá le dice, venga hermanito, ¿usted lo quiere? Entonces venga, dígame, ¿cómo va usted a contribuir con esto? Eso me encantó ese ejercicio porque yo creo que es empezar a llevarles a estos chicos el sentido común que a veces deja de habitar con nosotros y que nos ahuyenta de los planes que deberíamos tener en un momento determinado. Así que eso a mí me parece fantástico, entender que cualquier relacionamiento exige un orden, un sentido común y ojo,
una resignificación de lo que estamos tratando en ese momento. El dinero es algo importante, pero si no le damos el significado adecuado, nos convertimos también, como lo decía Facundo Cabral en su lema, entonces el conquistador se convierte en esclavo de lo que conquistó. ¿Cuánta gente hay que sufre eternamente porque sigue queriendo acumular? Miren, yo he conocido muchas personas que tienen tanto dinero. Alguna vez me decía alguien conocido, me decía, la cuenta más grande que yo tengo en el banco es la de este señor. Y va con los pantalones rotos al banco y tiene apenas unos zapatos que no usa otra cosa distinta. Los hijos no han disfrutado de su riqueza. Él nunca se ha atrevido a viajar porque de pronto se gasta mucho dinero. Y miren, decía, la cuenta más grande que tenía en el banco, ella era una gerente de una de estas sucursales, me decían, mira lo que es esto, ¿no? Entonces, ahí obviamente el dinero empieza a confundir, o mejor, nosotros empezamos a confundir el rol del dinero. Este paciente termina haciendo un melanoma. Un melanoma es un cáncer de la piel que se pone muy oscura, ¿sí? Porque se hiperpigmenta. ¿Y qué es eso? Un agujero negro. Un agujero negro en física no es otra cosa que la condensación de la gravedad, a tal punto de que, por definición en física, lo que entra a ese agujero negro jamás va a volver a salir. Solo puede salir desde la conciencia. Y ojo, porque este hombre, por estar tratando de acaparar y acaparar y acaparar, formó eso, una grave edad, ¿sí? Es decir, una cosa que atrapa con tal fuerza que ya no va a volver a salir, y eso fue finalmente lo que lo llevó a la tumba. Se murió, se llevó algo para su tumba, No. absolutamente nada. En cambio, ¿cuánta gente que no tuvo a lo mejor unas fortunas parecidas, pero que regaló una sonrisa, que regaló un abrazo a tiempo, un consejo en el momento oportuno, una compañía que actuó como bálsamo para ese que estaba herido? ¿Cuánta gente que se fue como ellos dejó una huella absolutamente imborrable en todos los que quedamos aquí? Eso es una de las cosas que más se lee de muchos escritores. No solamente uno es, ¿qué vas a dejar? O sea, ¿qué cantidad de personas van a ir a visitarte o te van a acompañar en los últimos días? ¿Qué tantas personas van a estar ahí cuando ya no estés? ¿Y qué tantas personas te van a recordar? Eso es lo que hay que acumular. Así. Y qué tanto disfrutaste la vida, que eso es lo más bonito de Esa es la eso. otra parte. ¿Qué tanto la disfrutaste? Ahí viene otra cosa, y es la culpa. Hay mucha gente que se queda enredada en la culpa y por eso tienen tan malos hábitos con el dinero y por eso nunca llega. ¿Por qué? Porque es que yo me siento culpable si tengo plata. No, no tengo que Eso ser. no, son las dos cosas. Claro. No es que no le llegue, sino que si le llega, me lo gasto en porque siento culpa en tenerlo. Exactamente. Y como en una buena relación, volvemos a esa misma palabrita, en una relación no tiene por qué haber estrés, no tiene por qué haber culpa, no tiene por qué haber vergüenza. Cuando alguien dice por mi culpa y por mi culpa, está tocando el timo y ahí empiezan las enfermedades autoinmunes, ya lo hemos dicho en muchas de nuestras charlas. Así que no hay que relacionarse con el dinero desde la culpa, sino desde el merecimiento como algo justo que la vida proyecta hacia ti en respuesta a actos previos que has tenido seguramente y casi que sin duda de ser vicio, de el único vicio que el ser humano debería tener, el vicio de ser. Cuando uno sirve, realmente está generando abundancia. Cuando alguien aparta la piedra del camino y el odio de los corazones, como dice el poema de Gabriela Mistral, el placer de servir, entonces deja el camino expedito para que todo llegue en abundancia. Y es muy importante empezar a conectarse con la cultura de la abundancia y no con la cultura de la pobreza. Cuando realmente vivimos en la cultura de la abundancia, lo demás se da por añadidura. Por añadidura. Hay una ley, amor, que me gustaría compartírselas, y es que, relacionado con la culpa, hay una ley que aprendimos de una de nuestras mentoras y es la ley del gasto. Y es que tú debes gastar con pasión y sabiduría. Miren esa de palabras tan chéveres. Entonces, si te fuiste a almorzar, a comer, a viajar, gástelo con pasión. Con pasión hace referencia es, listo, con sabiduría invertí este dinero, me lo disfruto, me lo gozo, literalmente lo vivo. ¿Para qué? Para que no llegue la culpa.
porque Bueno. lo gasto con pasión y sabiduría y elimino la culpa. Y así el dinero se multiplica porque estoy gastando o invirtiendo en Qué gratitud. maravilla. Si yo quiero viajar con ustedes y me gastan con pasión. ¿Bien? Gastamos con pasión, Doc. Miren, hay un tema ahí también que nos pasó a nosotros al Sí. principio cuando empezamos a viajar. Fue, Sí. nosotros habíamos acabado de salir de la situación financiera en la que estábamos y tuvimos la posibilidad de viajar pues fuera de Colombia. Llevábamos un presupuesto, porque yo en eso parezco un viejito. O sea, yo llego, separo la plata, le pongo clip y papel. El sobre y todo. Y entonces así lo separo. Listo. Nosotros ya habíamos destinado una cantidad de dinero para poder comprar cosas allá. Ahí viene cuánto de ese dinero realmente gastamos. Sí. No gastamos. Lo volvimos a traer casi completo. Nos dio miedo. Pues entonces ahí es, la cuestión es, la pasión ¿dónde quedó? No hubo pasión. Ya estábamos siendo sabios al momento de separar y tener un presupuesto. Claro. ¿Por qué no te cumpliste la palabra? ¿Por qué no me cumplí la palabra? Por amarrar. Pregunta es, ¿disfrutaron de su viaje? El viaje sí, pero dentro del viaje también estaba el tema de las compras. Claro, claro. Entonces, fíjense que es muy factible que después de haber llegado hubieran dicho, hombre, debimos haber comprado aquello. El hubiera. Las cosas, ¿no? Y obviamente pasa el tiempo y cuando ya van a querer comprar aquello vale el triple de lo que valía en ese momento. Pues ya no hay. O ya no hay. Exactamente. Aquí viene una cosa que yo creo que es muy significativa en esto de la salud y las finanzas. Y es el juego con 3 palabritas. Cree, desea y actúa. Cree, desea y actúa. Cree de creer, que te lleva a crear. Desea, pero con ardiente aspiración, que es llevar tu deseo no aquí en la mente, sino generando esa fuerza eléctrica en conexión con la fuerza magnética del corazón para que lo electromagnético sea una sola fuerza. Y actúa, porque evidentemente si tus acciones no son coherentes, si no van en el mismo sentido en el que piensas, mencionas todo lo que quieres hacer, actúas y definitivamente sientes este proceso, pues no vas a llegar a lo que realmente tienes que llegar. Entonces hay una cosa que se llaman los resonadores. Christian Huygens era un médico holandés que por allá en 1640 y tantos describió una relación o una propiedad, una ley de la física que se llamó la ley de la resonancia mórfica, que fue la que todos aprendimos en el bachillerato cuando nos hablaron de esa ley y nos contaban la historia de los soldaditos marchando al unísono en el puente y entonces él empezaba a hacer como una gelatina o que los 2 relojes de péndulos empezaban a oscilar de manera simultánea o que 2 mujeres que convivían en una misma habitación durante mucho tiempo empezaban a coincidir con sus ciclos menstruales. Esa es la ley de la resonancia mórfica. Si yo resueno, si yo vibro en esa misma frecuencia, pues el dinero es una energía y como energía es una frecuencia. Y así como yo sintonizo la emisora en el dial correcto, entonces así yo sintonizo mi conexión con el dinero para también, a su vez, al experimentar esa sensación de abundancia en mí, mi cuerpo empiece a llegar a esa sensación de equilibrio en todos los aspectos. Entonces, en el aspecto inmunológico, en el aspecto gastrointestinal, ya lo vemos. Quien definitivamente tiene miedo a gastar y se muere de la angustia, frecuentemente le decimos amarrado. ¿Qué ocurre en el cuerpo? Que nos amarramos y entonces tenemos estreñimiento. ¿Sí? Mírenlo de todos los puntos de vista. Entonces cambia el sistema cardiovascular porque nos resistimos y cuando uno se resiste, entonces las paredes de las arterias se hacen más duras, el corazón que tiene que bombear ya tiene dificultades para bombear porque tiene que enfrentarse a una mayor resistencia y eso lleva a una hipertensión arterial. ¿Sí? Fíjense, allí podríamos describir todas las enfermedades que ustedes quieran en términos de frecuencias, en términos de esto que nos está ocurriendo en la comunicación que estamos generando. ¿Sí? Si quieren poder volver a activar esos comentarios, pues a ver si ya pronto con el tema de la resonancia, yo quiero dejarle a las personas algo muy, muy preciso que a nosotros nos funcionó. Y es las personas que están a mi alrededor, las noticias y ese tema de las redes sociales de entregar información que no está en buena nota.
Así Si yo es. me rodeo de esas personas, volvimos, inmediatamente lo explicaste, me acordé del péndulo, que ponían un sí. montón de péndulos en una, pues estaban haciendo como una prueba, en una mesa, y todos los péndulos están así, al principio. Y ya después empezaron a coordinarse, y una vez que se agregó, cuando llegó al tema de resonancia, ya empezaron a coordinarse. ¿Qué pasa? Es ahí donde si tú estás andando con millonarios, por esa ley te llega información para que te vuelvas millonario. Si vos estás ahí, señor. Ojo, porque hay millonarios muy pobres. ¿Sí? Mucho. También. Por eso, no. Estaba hablando netamente de Sí. plata. No, quitemos la otra parte. Okay. Si tú estás en una zona donde solamente se habla de enfermedad, ¿qué te va a pasar a vos? Claro, claro, claro. Inmediatamente llega. Entonces miren todo lo que tiene esta parte. Hablemos de esas personas que tienen mucho, que tienen tanto dinero, que es lo único que tienen. Uh-huh. Son tan pobres que solo tienen dinero. Solamente tienen dinero. Sí es. Es lo que hablamos ahorita, es que la obsesión es única y exclusivamente dinero, pero espérate, ¿a razón de qué? De la salud, de mi familia, de mi propia vida. La obsesión, ya lo decíamos ahorita, es la emoción del vaso. El vaso es el único órgano que tiene dos chakras, dos centros de energía, uno anterior y otro posterior, pero la función del vaso es perfectamente bombear toda esa energía. ¿Y esto qué hace? Si se bombea toda esa energía, vas a tener suficiente pila para realizar lo que quieres. Pero si no, el vaso representa la tierra. ¿Y qué le hace la tierra al agua? La absorbe. ¿Sí? Si tenemos poquita energía de reserva, llámese de reserva energética o de reserva monetaria, y el vaso, las obsesiones absorben al agua, entonces, ¿qué quiere decir? Que si nos obsesionamos vamos a tener cada vez menos porque se está absorbiendo la reserva, más y más. Fíjense que es algo absolutamente energético y fisiológico. Esto no es si nos da la gana, esto es casi que matemático y concreto. Sí, Eso sí, que sí. está ocurriendo, además nos lleva a una cosa muy, muy especial, y es que la tierra contiene al metal, ¿sí? El metal, desde la energética china, son los pulmones y el intestino grueso, pero además son las tristezas y es la piel. Empiezan a entender por qué una obsesión determinada puede llevar a que la piel también se manifieste con esos agujeros negros que mencionamos, o a lo mejor con un eczema o con una dermatitis o cosas como esas, pero también a que por la obsesión nos zambullamos en una profunda tristeza Eso. que no nos va a permitir evolucionar y liberar todas esas emociones, porque obviamente perdemos el significado de esto. Me encanta eso que nos está diciendo aquí Cándida, esto de resignificar los vocablos. Aquí hay otro, gratitud, trato, grato, qué maravilla, me encanta eso. A mí me gustaría aprovechar que estás hablando de eso de resignificar y decirle a Luz Adriana. Sí. Luz, ¿cómo así que eres hipertensa diagnosticada desde los 22 años? En este momento, con toda la información que te hemos entregado, ¿segura que estás diagnosticada? ¿Segura que quieres seguir cargando con esa situación? ¿O cómo lo podemos resignificar? Los gringos hacen una diferenciación muy interesante con el verbo to be, que es tal vez, yo recuerdo que cuando yo estudiaba inglés at the British Institute, allí nos decían algo así como el verbo to be es un pandillero, así lo llamaban, el pandillero be, porque entonces era la confusión entre ser o estar. Una cosa es estar enfermo y eso significa una condición temporal. De este momento. Otra cosa es ser enfermo, que ya implica que es casi que parte de tu equipaje. Así que, al contrario, cuando uno empieza a encontrar, y me encanta lo que está diciendo por aquí Zapata Jime, que nos dice todo tiene sentido, todo empieza a comprenderse. Cuando uno tiene el sentido y las proporciones de lo que está ocurriendo, entonces ya esos significados son completamente distintas y ya no tengo que decir soy pobre, estoy pobre por alguna circunstancia. Pobre
Me refiero a que seguramente lo estamos hablando en términos de dinero, pero realmente eres pobre. No, no, es que el solo hecho de nacer ya es abundancia. El solo hecho de nacer significa que partiste de dos celulitas que se encontraron y creaste trillones de células. Creo que no hay ninguna inversión en el campo de la economía que sea más rentable que esa que estamos diciendo. A mí es que me encanta cómo nos está saliendo este live, de verdad que me encanta porque estamos haciendo una cantidad de cortocircuitos muy especiales. Sí. Hagamos la charla presencial. Usted ahí en el garaje suyo lo podemos hacer. Pues yo creo que vamos a tener que buscar un espacio para que en verdad hablemos de esto. Y desde ya les voy a poner una zancadilla. Ustedes me invitaron a mí hoy, yo los invito a ustedes a que hagamos una de nuestras charlas allá en el edificio Square, donde yo hago mis charlas mensualmente. Y pues qué rico, en el garaje. Como invitados, y de verdad sería una maravilla que habláramos de esto. Fíjense que aquí no hemos hablado de ninguna fórmula matemática para el dinero, no hemos hablado de yo qué sé, eso que ustedes manejan ahí todos los días con el ¿cómo se llama? El débito y el no sé qué. Ingresos y egresos. Nosotros no hemos hablado de PIG en términos de dinero, lo estamos hablando en términos de vida y de cómo se comporta la vida con nosotros. Así que miren, ya por lo que veo, aceptaron nuestra invitación. Aquí nos están diciendo que qué rico, o sea, que están condenados. Yo les pregunto al aire, así sin presiones, ¿cuál es su respuesta afirmativa? Claro. No, venga, espere, ¿qué vamos a hacer con Tania Margarita? Con Tania Margarita, ¿y qué pasó con Tania Margarita? ¿Virtual? Virtual también. A llamar. Bueno, buscaremos la manera a ver de cómo podemos hacerlo para otros que no estén aquí. Miren, lo que sí les digo, bueno, buscaremos una fecha y obviamente estaremos anunciándoles por las redes, tanto ustedes como yo. Y cuando encontremos esa fecha, lo que sí les digo, por favor, inscríbanse casi que al minuto cuando vean la charla, porque infortunadamente en todas las charlas que tenemos allá, 2 horas después están agotados los cupos. Ya nos pasó. Nos quedamos por fuera el mes pasado. Nos Sí. quedamos por fuera el mes pasado, pero bueno, listo. Así que bueno, nos vamos a inscribir y vamos a dejar, si quieren van dejando datos ahí en las redes y nos dicen yo quiero estar en la charla sobre, llamémosla sobre finanzas y salud, ¿sí? Después le buscamos un título bien especial. Salud financiera. Pero eso, salud financiera, me encantó. Bueno, en todo caso, yo creo, hombre, que aquí, hombre y mujer, empiezo a encontrar que hay una cosa muy significativa. La gran mayoría de las personas que tienen el conflicto con esa energía tan potente y tan poderosa que es el dinero, empiezan a entrar en un estado de ansiedad. Ojo a esto porque la ansiedad entonces también es un camino abierto hacia el consumo de las drogas, del alcohol, ojo, al consumo de la comida, que lo vemos a veces como muy folclórico, qué maravilla que se come una paila en la comida en lugar del platico, y entonces celebramos mucho con el gordito, y fíjense cómo teníamos ese concepto, el niño gordito era el niño sano, cuando en realidad era el niño que desde allí estábamos condenando a enfermarse metabólicamente. Entonces, es importante, de verdad que es importante tener ansiedad, es muy importante tener ansiedad, pero una ansiedad sana por el dinero, un deseo sano por el dinero. No significa no me importa el dinero, por supuesto, es que es una energía con la cual vivimos y con la cual podemos incluso generar esas acciones de servicio que tenemos que hacer. Así que pensémoslo mucho, porque quien no entiende este concepto entra en una especie de sedentarismo muy patológico que lo puede llevar a que finalmente se anquilose. Una de las cosas que yo más le digo a la gente cuando está con nosotros en las mentorías, que por cierto, para los que no nos conocen, hacemos mentorías individuales y en pareja, lo primero que yo le digo a la gente es, salga a caminar. Pero no es salir a caminar, que me pongo los tenis y salí y me fui. No, hay 3 pasos adicionales que requieres a caminar. La primera, y esto es totalmente gratis, ¿listo? Vas a salir a caminar con la cabeza, ¿vio? Con la cabeza en alto. Tienes que estar mirando constantemente la punta de las casas o de los edificios. 2, vas a descargar una playlist o te vas a llevar pues vas a mirar la posibilidad de llevarte algo que te permita desconectarte de tus pensamientos, porque se van a venir muchas cosas y van a empezar a decir,
vos por qué estás caminando, deberías de estar trabajando, deberías de estar produciendo, deberías de estar bla, 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 Sí, bla. el Es saboteador. Y la tercera es que no lo hagas una sola vez. Tiene que ser, no es si quiere, tiene que ser mínimo 2 semanas. Usted con 2 semanas ve la diferencia. Claro. Despejas la mente. Mire que yo no le estoy diciendo que va a adelgazar, que le van a salir los cuadritos, que se va a volver lindo como nosotros dos. No. Se va a dispersar, va a dejar de pensar en la situación que está pasando. Sino una cosa que nos ocurrió hoy muy simpática. Todas estas son historias de las consultas del día a día, ¿no? Y es que a mí me encanta contar estas historias. Yo por eso digo que soy muy chismoso. Y la gente dice, ¿es verdad que usted es muy chismoso, doctor? Y eso me encanta porque fíjense, hoy me llegó un paciente que me decía, hombre, yo la verdad no entiendo por qué estoy aquí. Yo no entiendo por qué estoy aquí, pero es que mi amiga, que estaba en las mismas circunstancias que yo, hoy es una mujer bollante, hoy es una mujer próspera, en sus negocios no le va mejor porque imposible, rescató su relación de pareja, rescató su entorno, vive feliz. Y yo no entiendo por qué yo estoy viniendo donde un médico para que me aconseje esas cosas. Eso es parte de la medicina. Cuando yo le explicaba lo que hicimos con su amiga, que no es otra cosa que todo lo que hemos mencionado aquí, él empezó a entender, pues, pucha, es que yo pensaba que era de, el dinero se consigue con el sudor de la frente y todas esas paradigmas que nos metieron en un principio y que también tan bellamente nos repetía alguna vez Jaiber en uno de los lives, cuando él decía el dinero no crece en los árboles y todas esas falsas creencias. Cuando él empieza a darse cuenta de esto, miren, ocurre una cosa desde el punto de vista fisiológico en el ser, que uno sabe, aquí empezó la verdadera transformación. Y esa verdadera transformación empieza cuando este hombre empieza a mirar como con sorpresa y se le abren los ojitos así, como que, pucha, ya no le caben en las gafas, sí. Y cuando uno ve eso, esa es la cara de ¿quién? De un niño. De un niño. Sí, Que total. te sorprende, un niño que deja entrar luz a través de sus ojos y esa luz es portadora de claridad. Esa claridad no se queda simplemente en retórica, es que literalmente estimula una cosa que se llama el núcleo supraóptico y de allí se conecta con la epífisis, que es esa glandulita que algunos llaman la pineal, que no es otra cosa que el faro interno de nuestro ser, que vuelve y nos ilumina y obviamente genera claridad, esa misma claridad que estamos buscando en la relación frente al dinero, frente a la salud, frente a las relaciones. Es que no es otra cosa distinta que eso. Por eso a mí me parece absolutamente fascinante que en algo como esto nosotros podamos hablar de verdad de salud y dinero, que parecieran casi que antagónicas. Y no, esto tiene de verdad un asidero científico muy interesante, que es lo que a mí me encanta hacer. A mí cuando yo empiezo a buscar por allá en el rompecabezas esta piecita, cómo se une con esta y esto, qué relación tiene con esto, esa capacidad de hilar, que es lo que hacemos en Sintergética, no es otra cosa que volver a conectarnos con la esencia misma que habita en nosotros y con la capacidad de desafiar todos los días nuestra existencia, pero con un propósito claro y un significado claro. Yo ahí hay 3 cosas que quiero decir. La primera, nosotros buscamos también eso cuando enseñamos sobre la administración del dinero. Le decimos a la persona, y nos pasa exactamente lo mismo, la persona llorando por ver sus números, yo digo cualquier babosa así, pues, que vive argentino, cualquier cosa, se ríe, inmediatamente la saco de la situación. Claro. Es ese niño, inmediatamente, lo mismo me acordó de muchas personas que llorando simplemente hacen un gesto y se vuelven y se desconectan y se conectan ya con la información. Es que miren, basta esto, y esto no es un cumplido barato, de verdad que no. Yo tengo aquí en mi memoria perfectamente grabada la información de cuando yo los vi a ustedes por primera vez. Créanme, están mucho más jóvenes ahora que antes. Pero es verdad, no es una flor de cajón. Cuando ustedes fueron, parecían boxers regañados, así, frunciendo el ceño, y se notaba la angustia que estaban viviendo. Yo los veo hoy sonreír con una facilidad tremenda, los veo gozarse la vida y mamar gallo hasta en la presentación. ¿Cómo es que es el doctor qué? Beut, ¿de dónde está? Me encantó esa creatividad, eso está muy bien. ¿Eso qué hace? Hombre, estamos ligeros de equipaje,
Eso. Entonces ya sabemos que es que no tenemos que esforzarnos, porque eso como el aire está abundantemente en nuestro entorno. ¿De qué depende que se conecte? Porque no somos nosotros los que nos conectamos, es el dinero el que se conecta con nosotros cuando nosotros simplemente abrimos las puertas y no ofrecemos ningún tipo de resistencia, simplemente nos sentimos dignos de que esa energía llegue a nosotros y simplemente generamos ese campo electromagnético tan potente que como fuerza atractora va a traer lo que estamos buscando. Y eso expórtenlo a cualquier otra cosa, no simplemente el dinero. Llévenlo al área de la salud, llévenlo al área de las relaciones y con toda seguridad que estos principios van a funcionar siempre, porque es que eso es un principio, como decimos en medicina, patognomónico, es decir, que no admite dudas. Ahí es donde está la parte que yo te hacía así ahorita, y era que ir donde un médico solamente para que me mande pastillas. Pero entonces, ¿a dónde estás yendo? Hay que encontrar el correcto. Yo creo que yo quiero cerrar, porque si no, vea, literalmente nos quedamos aquí otras 3 horas más. Y nos quedamos sin repertorio para la charla. Para la charla. Bueno. Con ustedes no creo que lleguemos a ese punto de quedarnos sin repertorio, pero yo creo que lo principal en lo que coincidimos los tres es que a este mundo vinimos a ser felices. Sí. Y cuando nos permitimos tener esa connotación de vida, de que solamente vinimos a ser felices, logramos tener esa mejor versión que fue lo que nosotros logramos, pasar del boxer que dice el doc, a en ese momento gozarnos la vida, decir que vinimos a ser felices, a encontrar esa mejor versión de mí, me la gozo yo, la comparto con mi esposo y como consecuencia, eso es lo que le estamos dando a nuestro hijo. Estamos condenados a ser felices. Amén. Total. Así de sencillo. Hijo, Oiga, te bendigo. de verdad, me encantó cómo nos salió este live, me encantó la manera como lo dirigieron, me encantó de verdad ver lo que están haciendo ustedes. Eso me llena de entusiasmo, me llena de mucha alegría y de mucha satisfacción, pero además también me declaro su humilde aprendiz en estas cosas. Me encanta. ¿Sí? No, con todo el amor. Y ya saben que querían saber, que muchos me han preguntado, ¿cómo hiciste para sanar todo el tema de tiroides, no sé qué? Aquí está detrás la persona que me apoyó para poder salir de ahí y decirles hoy que mi tiroides funciona en perfecta armonía de salud, libre de diagnóstico, solamente una mujer completamente feliz y conectada con lo que soy hoy. Me puso hasta roja y todo aquí. No, ya me había rascado. Mil gracias, de verdad que mil gracias a ustedes. Yo les pedía, déjenme como colaborador para que lo colguemos en ambos portales y así también lo montamos a YouTube para que mucha gente de verdad pueda disfrutar de este proceso. Eso es parte de la gratitud, compartir este tipo de información. Ojalá cuando les llegue a través del Instagram o a través de nuestro canal de YouTube, lo compartan con muchos más, porque yo creo que hay muchos más esperando ese tipo de información y seamos generosos e, insisto, portadores de gratitud. Así es, así será. Doc, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo gigante. A usted. Para todos. Un abrazote enorme y sigan disfrutando. Muchas gracias. Claro que sí. Chao. Chao. Para todos. Chao.